Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? Soy Mauricio Weintraub y estamos empezando una nueva transmisión, como todos los jueves este año, de nuestro ciclo Charlas Humanas. Charlas Humanas desde la mirada, por supuesto, de las escenas matrices. En nuestro tercer año empezamos allí por el 2024, hicimos todo el 2024, el 2025 y ahora ya llevamos un par de meses en el 2026. Como siempre, acompañado con mis dos queridas amigas y colegas españolas, Diana Esteban. Problemitas de móvil. Vamos a ver si hoy Don Instagram nos da esta posibilidad. Empezando, como siempre, un tema nuevo cada 2 veces. Bueno, me estoy por ponerme a llorar de la emoción. Hola, Rosa, ¿cómo estás? Y te veo y Hola, todo. ¿Cómo andan? menos. Bueno, lo solucionaron rápido, ¿no? Se juntaron las dos en uno y listo, y ya está, o sea, se acabó el problema del móvil. Bueno, ¿cómo va Yo todo? estoy ¿Cómo les va? a vivir a casa y ya pues con la excusa del móvil y de las Ya charlas, pues está. ya somos dos. Ya- bueno, ya viven juntas, perfecto, me parece muy bien. Después se van de tapas y cerveza, ¿no? Ya lo conozco eso, bueno, como Bueno, siempre. algo haremos, algo haremos. Como siempre, como siempre. Bueno, ¿cómo va todo por Madrid? Bien, muy bien, muy bien. Bueno, ¿Cómo por bueno, me allí? alegro. Bien, con el otoño ya lluvioso, ya hoy llovió, ayer llovió, así que bueno, estamos rumbo al invierno. Sí, yo creo que el otoño debe ser la estación que más me gusta, o una de las que más me gusta. Me gusta también la primavera, pero el otoño con la lluvia y eso, la verdad que me gusta mucho. Mm, que dura muy poquito, es como aquí la primavera, nos dura muy poquito, enseguida nos viene el calor. A ustedes les viene enseguida el calor. Acá la primavera dura un poquito más, y el otoño también. Bueno, tenemos tema nuevo hoy. Venga, vamos al tema. Ya que me perdí las charlas de los padres. No, no, no sabes cómo te hemos extrañado, Rosa, realmente hemos estado esperando, y sobre todo extrañando el tono de la primera pregunta, que siempre viene con un tono, el tono Made in Rosa, ¿no? Que Diana lo intentó ahí imitar, pero bueno, no dejó de ser una copia, una copia del original. Bueno, cuando quieran empezamos. Venga, Mauricio, pues vamos a ello. Venga, desde la mirada de las escenas matrices. Dice, ¿cómo se ven las fobias y la ansiedad y qué diferencias hay entre uno y otro? Bueno, la fobia y la ansiedad son dos, yo diría, bueno, a ver, desde la psicopatología son dos cuadros psicopatológicos. Me gusta más pensarlo como sensaciones o como, sí, como maneras de reaccionar o como maneras de reaccionar internas del sujeto ante dos situaciones que se parecen pero que no son exactamente iguales, ¿no? En la fobia hay un objeto, ¿no? El objeto fóbico, o sea, hay algo que me provoca, yo diría, un temor desproporcionado con el objeto, mientras que en la ansiedad no hay un objeto claro, más bien digamos, me produce ansiedad algo difuso que en general lo ubico en el futuro, ¿no? La ansiedad se acerca más al miedo, solo que en el miedo hay un objeto y en la ansiedad es como mucho más vago, y la fobia también se acerca al miedo, es como que el miedo está emparentando a los dos, está como en el medio de los dos, solo que en la fobia el miedo está puesto en un objeto que evidentemente no es lo que me atemoriza, porque el miedo que me aparece ante ese objeto es completamente desproporcionado. Son parientes, pero no son lo mismo, ¿sí? Y está el miedo ahí en el medio de los dos o uniendo a los dos de alguna manera. Es como la emoción básica desde la Sí, que se pueden desarrollar, ¿no? Las dos cosas. Una es sí, focalizada y la otra sí. es un ya verás qué va a pasar, qué va a pasar, qué va a pasar, como general, que es sensación mala, de catástrofe, de miedo, de Sí. inseguridad. Sí, pertenecen a los cuadros psicopatológicos cuya base está en el miedo. O sea, la emoción que domina este tipo de cuadros es el miedo, ¿no? Trastornos de ansiedad generalizada, las crisis de angustia, la fobia, todos los tipos de fobia que hay, ¿no? Digo, el trastorno obsesivo compulsivo, digo, son todos trastornos en donde la base es el miedo, ¿no? Es como la emoción básica y después el sujeto intenta ubicar este miedo en algún lugar o en otro e intenta salir como puede de esto que lo está atemorizando, sí, tal cual. Siempre es con algún objeto físico, puede ser, pues tengo miedo a que haga aire o a la lluvia. La fobia puede ser con cualquier cosa.
Puede ser con un objeto físico, puede ser con una situación, puede ser lo que se conoce como agorafobia, ¿no? La fobia a los lugares encerrados, o la fobia a una multitud, o fobia a un objeto como la cucaracha, ¿no? La cucaracha era mi fobia de hace varios años, ¿no? Digo, la fobia a volar, puede ser a una acción, a una situación, puede ser a lo que sea la fobia. La fobia es, el objeto fóbico es el lugar en donde ubico aquello que en realidad me atemoriza, que no sé qué es. ¿No? Es como que el sujeto busca inconscientemente algo y lo ubica ahí. Pero en realidad no es eso, pero el sujeto cree que es eso. Donde se cristaliza y es como la gran pista, ¿no? Cuando algo, a algo, lo que sea, se le pone ese miedo de más, casi hasta el pánico, hasta huir, hasta no poder, hasta Tal cual. no poder tener una vida normal, no poder volar, no poder coger un ascensor, o, Tal cual. es una gran pista para mirarse. ¿Y esto podría venir de infancias en las que el nene pasó mucho miedo, mucho miedo? Por supuesto, desde nuestra mirada siempre todo esto tiene su arraigo en la infancia, en situaciones infantiles, en situaciones o con los padres o donde los padres de alguna manera no cuidaron o no protegieron, o incluso a veces parece como que la fobia fuera hereditaria, ¿no? Que no es así, pero digo, en la manera que tuvieron de vincularse conmigo, también me transmitieron la fobia, ¿no? O también nosotros transmitimos la fobia a nuestros hijos. O sea, siempre tiene que ver, por lo menos desde nuestra mirada, obviamente con situaciones de la infancia, ¿no? Siempre me acuerdo, y esto lo he contado varias veces, pero cuando yo en mi terapia hace muchos años ya, llevé el tema de la cucaracha, ¿no? Que para mí la cucaracha no era una fobia en el sentido que yo podía afrontar el matar una cucaracha, que es bastante desagradable, pero siempre me di cuenta que lo que me generaba, la impresión, el asco, el miedo que me generaba era completamente desproporcionado a un bicho que es la cucaracha, ¿no? Entonces me acuerdo cuando lo llevé a mi terapia que dije, bueno, quiero hablar de lo que me pasa con las cucarachas, y la pregunta de mi terapeuta fue, ¿y qué es lo que más te molesta o te impresiona la cucaracha? Y yo le dije que se me podía tirar encima de manera imprevista en cualquier momento, ¿no? Podía aparecer en cualquier momento. Y mi terapeuta, por supuesto, dijo, es tu mamá. Y evidentemente, ¿no? Mi mamá aparecía en cualquier momento, ¿no? No se podían cerrar las puertas en mi casa, ¿no? Digo, un montón de cosas que a medida que uno va ligando, ¿no? Estas sensaciones con el original, bueno, uno no diría que recibe con alegría la cucaracha, pero bueno, el temor a la cucaracha va proporcionándose a lo que realmente es, que es un insecto desagradable, ¿no? Y bueno, uno lo tiene que matar o lo tiene que sacar o lo que sea, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿qué relación, o sea, cuando una persona ya es adulta y desarrolla una fobia, siempre está ligado con los padres, siempre? Desde nuestra mirada siempre está ligado con la infancia y la infancia siempre está ligada con los padres. De alguna u otra manera los padres están ahí. Aunque sea no estando, están ahí. ¿Podríamos poner otro ejemplo? Que no sale la cucaracha, por favor. Sé que tengo más cerca, pues, en general yo no tengo fobia, pero es así. Sí, podría ser cualquier ejemplo. Digo, algo que pasa mucho, por ejemplo, con el miedo a volar, es que el miedo a volar, si uno por supuesto, no es nunca igual para todos, ¿no? Pero digo, el miedo a volar es que en realidad dependo de otro. O sea, yo no sé manejar el avión, yo no manejo el avión, yo solamente puedo sentarme y esperar que el que maneje bien, ¿no? Entendiendo que si no maneja bien, bueno, me caigo y me muero, ¿no? Entonces digo, el miedo a volar siempre en algún punto tiene que ver con no poder confiar en alguien que sabe más que yo, ¿no? En alguien que conoce cómo se hace algo que yo no. Bueno, eso es la relación con los padres, evidentemente, ¿no? Hay algo de no poder confiar en el piloto, que en realidad seguro tiene que ver con situaciones en donde aquellos en los que tenía que confiar, evidentemente no hicieron lo que para mí era saludable, ¿no? Pero claro, esto cuando es muy fuerte, viene con síntomas físicos, viene con un montón de cosas, ¿no? No es solamente entendiendo, ¿no? Es un proceso, ¿no? Pero bueno,
se podría buscar en cada fobia siempre con qué lo puedo relacionar, ¿no? Con qué se puede relacionar el objeto fóbico y la situación fóbica. Claro. También hay gente que le pasa con, bueno, vamos en coche, pero conduzco yo, ¿eh? Que yo a mí no me gusta montarme, que Por conduzcan ejemplo, otros. No sé qué. O por ejemplo. también gente que le cuesta mucho, Te están esto es como, mirando, no sé, te están mirando raro ahí al lado, Diana, no sé. A mí, siempre Ah, conduzco yo. bueno, bueno. no Ah, quiere bueno. que conduzca yo, que soy buena conductora, pero Ah, bueno, es bueno. entonces, Bueno, y bueno. también con figuras, ¿no? Por ejemplo, el no poder descansar en tu jefe o en el jefe de tu departamento, el jefe de tu empresa, en la autoridad, es decir, no, 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 esto está mal o no lo llevo yo, sí, la confianza en el que va dirigido, decidir. Sí, a ver, para que sea fobia, ¿no? Para que se pueda diagnosticar como fobia, digo, tienen que cumplirse algunos criterios, ¿no? Digo, por ejemplo, no una simple desconfianza en que maneje otro no me implica una fobia, ¿no? Pero digo, ya cuando realmente no puedo estar en un auto que maneje otro, ¿no? Cuando literalmente me bajo del auto porque no puedo, ¿no? O realmente me cuesta mucho, tengo que tomar una pastilla, ¿no? Bueno, ahí digo, podemos ir diferenciando una simple desconfianza de una cosa más fóbica, ¿no? Y por supuesto que se puede dar con cualquier cosa, se puede dar con absolutamente cualquier cosa, tal cual. O sea, que diagnosticar una fobia es para alguien que tiene, le repercute en su vida, que él está teniendo dificultades Por o para supuesto, relacionarse o por para... supuesto. Sí. No, digo, la fobia me impide eso que o sea, cuando aparece la situación, no puedo permanecer allí de una manera saludable, acorde a la situación, ¿no? Y por supuesto esto puede tener muchas implicancias. Siempre me acuerdo, no me acuerdo qué entrenador de fútbol era, bueno, Bielsa seguro, pero no me acuerdo qué otro, que no podía viajar en avión. Ahora, era un entrenador internacional, o sea que todo el tiempo tenía que viajar en avión, porque dirigía en distintos países, ¿no? Él iba en auto. Claro, esto es un trastorno enorme porque es un montón de tiempo, un montón de energía. Bueno, es así, ¿no? Es así. Uh-huh. El otro día leí un caso, te lo voy a poner a ver qué opinas. No recuerdo bien en qué libro lo leí, pero criticaba el caso, ¿eh? Le contaba un poco como diciendo, pero bueno, o sea, no estaba, el psicólogo que le escribió, que no me acuerdo, que no estaba de acuerdo. Y esto hace bastante, ¿eh? Porque hablaba de cuando él estudiaba psicología en Madrid hace 20 años. Y decía que un profesor, tratando estos temas en clase, pidió voluntarios para, entre los alumnos, el primero, de segundo, que tuvieran gran pánico, creo que era bichitos o arañas o una cosa así. Y entonces, sí, y pues salieron 2 o 3 personas y entonces él lo que hizo es una exposición penetrante y radical de Claro. poner todos los bichos, entonces al principio no podía la persona, no sé cuánto tal, y luego al final pues ya tras O sea, mucho fue paso a paso o fue de golpe. de golpe en Ah, de la hora golpe. de clase. Eh, Empezó, al principio era no, 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 ven, ven, venga, que sí, despacio, respira, no sé cuánto tal. Acabó la hora, Ah, por eso, al principio fue despacio o fue de golpe. La primera exposición a los bichitos fue total de así de golpe o fue paso a paso de a poco. le empezó a poner los bichitos en la mano, creo que eran arañas. Claro, La persona se claro, marchaba, la fue claro. trayendo, trayendo, Ok, trayendo, ok. y luego le dejó. Claro, Y acabó la clase y soportó, creo que era tener arañas sí, en sí. la mano. Lo que pasa es que luego el chico que escribía el libro hizo un seguimiento con una compañera suya de clase y al principio estaba muy contenta la compañera de, bueno, pues he acabado la clase y he podido tal, y le duró un tiempo y al Claro, cabo de unas semanas o unos meses volvió a tener mucho claro. pánico y mucha fobia de nuevo al bicho. Pero esto es toda una discusión, ¿no? Porque acá estamos hablando de escuelas psicológicas, ¿no? Digo, por eso te preguntaba si fue de golpe o no, o fue paso a paso, pero son dos técnicas distintas conductistas, perdónenme los psicólogos conductistas que me voy a meter a hablar de algo que yo no soy, pero creo que si es de golpe, creo que la técnica se llama inundación, y la otra, la que es paso a paso, así muy progresiva, se llama desensibilización sistemática, ¿no? O sea, son dos técnicas conductistas, digo, que no, lo digo sin decir si está bien o está mal, no soy quien para decirlo. Por supuesto que
estamos hablando de distintas escuelas, ¿no? El conductismo parte de la base que la modificación de la conducta va a generar una modificación en el sentir. Entonces, si yo tengo fobia a la cucaracha y consigo estar más o menos tranquilo ante una cucaracha, esto va a modificar mi sentir. De acá parte el conductismo, ¿no? Y en este caso un conductismo bastante clásico, ¿no? O sea, no hay para el conductismo algo más allá que lo observable, la conducta. Solucionado el tema conductual, solucionado el tema. Por supuesto, nosotros no pensamos de esa manera, ¿no? Nosotros pensamos que el sujeto que tiene fobia a lo que sea, bueno, algo está contándome de otro registro con esta fobia. Entonces, yo puedo exponer o puedo trabajar con un sujeto en una perspectiva conductista y conseguir que el sujeto pueda estar, en general con bastante trabajo, pero bueno, quizás con más comodidad ante el objeto fóbico, pero, por supuesto, si lo vamos a mirar desde nuestra perspectiva y desde muchas otras, como esa situación está expresando en realidad otra cosa que está inconsciente, eso de una manera u otra va a volver. ¿Sí? Va a volver en el mismo objeto fóbico o en otro objeto fóbico o en otra cosa. Acá son posturas que parten de distintos lugares y, por supuesto, muchas veces no se encuentran porque, bueno, justamente es una idea de hombre completamente diferente en un caso y en el otro, ¿no es cierto? Uh-huh. Estoy pensando, espera un momento. Que nada. La ansiedad, o sea, ¿y la fobia se pueden controlar? Bueno, en realidad me estoy dando cuenta que hablamos bastante de fobia, hablamos poco de ansiedad, ¿no? Digo, ahora Bueno, si quieren no. ahora si quieren hablamos de ansiedad. Es un poco como la continuación de lo mismo que hablábamos antes, ¿no? Lo controlo o intento controlarlo si creo que el problema es lo que me pasa a nivel conductual. Si no, lo que intento es entenderlo. O sea, ¿qué me está pasando? Es una pregunta que no se hace un conductista. El conductista se pregunta, ¿cómo puedo cambiar esto? Nosotros, desde nuestra mirada, y como muchas otras miradas, nos preguntamos, ¿qué me está pasando que le temo tanto a una cucaracha que en realidad no me trae ningún tipo de peligro real? ¿Se entiende? Entonces, nosotros no intentamos controlar, intentamos entender lo que pasa, ubicar este miedo que hoy se me aparece en el objeto fóbico, ubicarlo en donde estuvo, con qué tiene que ver, con qué tuvo que ver, ligarlo en términos más psicoanalíticos, ligarlo a las representaciones originales, entendiendo que a medida que ese miedo encuentre su lugar original, el objeto fóbico me queda más desprovisto de aquello que me asusta y solo pasa a ser una cucaracha. O sea, la cucaracha solo es una cucaracha, si solo es una cucaracha no me asusta. Me asusta si le adjudico todo lo que no tiene que ver con la cucaracha, pero no puedo ligar en el inconsciente. Es bien psicoanalítico, ¿no? No puedo ligar en mis escenas matrices, ¿entiendes? Es que además lo del control en el humano porque el humano es tan paradigmático que basta que tú digas, no te rías, no te rías, no te rías. O no sé qué, no es normal, porque no es un elefante rosa, toma. Y ojo porque control adopta distintas palabras. El otro día tenía un paciente que me decía, estoy sometido a una enorme situación de estrés laboral y de familiar y demás, ¿no? O sea, enorme situación de estrés. Y este estrés tengo toda una tensión en la espalda. Y él me decía, ¿cómo puedo gestionar, así, ¿no? ¿Cómo puedo gestionar este estrés para que no vaya a la espalda? Y yo le decía, ¿qué significa gestionar? Bueno, ¿qué hago? No, pero ¿qué querés hacer con el estrés? ¿Dónde querés que vaya? No, ¿cómo puedo gestionar para que no vaya a la espalda? ¿Dónde querés que vaya? Ah, le digo, vos no querés gestionar, vos querés eliminar la manifestación del estrés. O sea, ojo porque controlar muchas veces va adoptando distintas otras terminologías más aceptables, pero en el fondo controlar implica eliminar. O sea, controlar o eliminar
o encapsular, o meter en algún lugar que yo no lo sienta cuando aparece la cucaracha. O sea, nosotros no nos vinculamos así con las emociones y con lo que nos pasa. Nosotros no queremos ni controlar, ni gestionar, ni nada. Queremos aquellas emociones que nos damos cuenta que son desproporcionadas con respecto al estímulo, queremos entender por qué nos pasa. Y confiamos en que a medida que vamos dándonos cuenta por qué nos pasa, lo cual implica siempre ligarlos a nuestra historia, nuestra vida actual queda más libre de eso y nos podemos vincular con más libertad con las situaciones de nuestra vida cotidiana. ¿Se entiende, no? Pero porque a lo mejor querer controlar o querer gestionar forma parte también de la neurosis de la situación, ¿Cómo ¿no? sería? No sé, ¿cómo sería? Pues porque la persona que le está sucediendo esta fobia en concreto o esta situación en concreto, lo primero es lo quiero controlar o lo quiero gestionar. Pero en el fondo no es verdad, ni tiene que ser ayudado por parte de otra persona, pero en la propia neurosis dice yo puedo con esto, yo puedo con esto, y no es cierto. Sí, pero también a veces, y no estoy haciendo ninguna crítica, también a veces hay propuestas psicológicas que hablan de controlar, de gestionar o de bajar el síntoma. Y no estoy haciendo ninguna crítica, solamente estoy mostrando diferencias. Yo creo que es irrespetuoso con lo que me pasa querer controlarlo, gestionarlo o bajar el síntoma. O sea, si soy respetuoso con lo que me pasa, por algo me pasa lo que me pasa. Lo que pasa es que necesito ubicar esto que me pasa en donde realmente fue provocado. Pero es muy complejo la cuestión, miren, nos estamos yendo de fobia y ansiedad a toda una cuestión como muy filosófica de nuestra manera de pensar, la salud, el ser humano, la neurosis, etcétera, etcétera, ¿no? Digo, es muy complejo porque como todo el tiempo nosotros nos queremos sentir mejor, y esto me parece humano y saludable, cuando aparece algo que no nos hace sentir bien, por ejemplo la ansiedad o el miedo o lo que sea, queremos sacarlo de nosotros, bajo la forma de gestionar, controlar, eliminar, vencer. ¿Cuántas veces escuchamos vencer al miedo? ¿Cuántas veces escuchamos vencer a la enfermedad? O sea, son todas maneras de intentar sacar de nosotros lo que no nos gusta. Pero como lo que no nos gusta es una parte nuestra, es mi miedo, es mi fobia, es mi ansiedad, es mi enfermedad. Entonces cuando quiero vencer o sacar una parte, lo que no me gusta, estoy tratando de vencer o de sacar una parte mía. Y entonces ahí es cuando yo digo que ahí estamos reproduciendo escenas infantiles en donde el nene no fue en algo como mamá y papá querían, y entonces los padres lo que hacemos es tratar de que esto no suceda. Y resulta que así rechazamos a nuestro hijo. ¿Es fácil? No, es súper difícil. Pero bueno, ahí vamos. Y luego nosotros mismos. Es Y luego completamente nosotros mismos. comprensible porque alguien que está teniendo un ataque de ansiedad delante de ti, que se pasa tan mal, que se ve sufrir tanto, claro, es Ujú. como comprensible, quítamelo, ¿sabes? Que estoy que me muero, ¿sabes? Que ya estoy agobiadísimo, Exacto. quítamelo. Claro, Entiendo el anhelo de que esto que no me hace sentir bien no esté más, pero bueno, desde nuestra adultez y sobre todo, perdón, sobre todo desde nuestra responsabilidad como psicoterapeutas, bueno, no comparto ese movimiento hacia la eliminación del síntoma. Bueno, Consonancia nos dice que es un comentario. Dice, los enfoques que proponen gestionar emociones posiblemente también comulguen con la idea de que hay emociones negativas. Evidentemente, Consonancia es Caro, ahora Caro, que nos vimos a la mañana. Sí, muy probablemente las emociones que nosotros llamamos displacenteras, muchas veces son denominadas y miradas como si fueran negativas, y entonces, claro, si es negativo, está bien que lo saque de mí, ¿no? Sí, pero no coincidimos con que sean negativas, sí coincidimos con que son displacenteras. Mi fobia me habla de mí, mi fobia es displacentera y es muy saludable que esté hasta que yo pueda darme cuenta con qué tiene que ver. Uh-huh. Y cuando el paciente o la persona empieza a escuchar,
eso que le está sucediendo es un síntoma de salud. Bueno, sí, desde mi postura sí. Acá digo, hay distintas posturas, ¿no? Digo, desde mi postura sí, claro. Cuando empieza a poder ubicar lo que le pasa en lo que le pasó, algo empieza como a soltarse, a sanarse, a liberarse también, ¿no? Sí, sí. Ujú. Es que es así de interesante, ¿no? El humano, cómo funciona. O sea, si lo tienes en tu biografía, especialmente en tu biografía infantil, hay un amplio rango gigante, se te puede ir súper focalizado y cristalizado en una fobia muy concreta toda la vida, el ascensor, o puedes tener esta sensación difusa, atmosférica, de esta ansiedad, ¿no? De incertidumbre, Ah, pero sí, no claro. encima de va a pasar de la catástrofe y en contraposición ese mundo ideal al que cuando llegue no va a haber tensión, no va a haber nada, no va a haber ese pensamiento angustioso, claro, Sí. el solo hecho de tener el ideal hace que la realidad sea muchísimo más angustiosa. Yo diría, el solo hecho de pretender o de querer más al ideal que a la realidad, porque creo que el ideal, todos tenemos ideales, y no me parece mal, el solo hecho de querer más al ideal que a la realidad, de querer más la vida ideal que tengo en mi mente que la real, de querer más a mi pareja ideal que a mi pareja real, a mi hijo ideal que o a mi yo ideal que a mi yo real, el solo hecho de querer más al ideal que al real hace que el real sea siempre una falta, sea siempre la angustia de no llegar, sea siempre una hiperexigencia. Y por supuesto, muchas veces eso se transforma en ansiedad por querer llegar a un lado que no, primero que no existe y que después no es necesario, porque digo, si hay algo, lo podemos resolver o lo podemos pensar, lo podemos habitar y bueno, la vida continúa. La ansiedad siempre se ubica en el futuro, mejor dicho, la ansiedad siempre tiene que ver con el futuro. Hoy no hay ansiedad, hoy puede haber miedo, pero no hay ansiedad. La ansiedad siempre tiene que ver con algo que va a ocurrir en el futuro. Y en realidad, si uno se mete más profundamente, hay una parte ansiosa que siempre teme lo que otra parte le está diciendo que va a ocurrir. Y la gran maravilla de esto es que no ocurre nunca. ¿No? Y que es más, las poquísimas veces que ocurre, bueno, uno actúa, ¿viste? ¿Qué voy a hacer? Me separé, bueno, me separé, una cagada, ¿no? Me hago el duelo, o se me fundió la empresa, sí, qué mal, tengo que pagar la deuda, pago la deuda, ¿no? Pero digo, siempre la fantasía es un terreno fértil para sembrar lo que sea. El futuro siempre es el terreno fértil para sembrar ansiedad, ¿no? Y Claro, muchas no se veces sabe. esto, ¿cómo, Diana? Perdón, Bueno, como no se sabe, pues está abierto a que sea todo todo puede tipo de pasar, catástrofe. todo puede pasar. Y muchas veces la ansiedad la aprendí de mis padres, pero la aprendí porque ellos me contaban escenas catastróficas que no pasaban. O sea, que nunca pasaron. Pero a mí me quedó como, por un lado me quedó como esta sensación física casi, y por otro lado me quedó como un rumiar en donde siempre estoy viendo algo tremendo que va a pasar, que nunca pasa, pero que siempre lo imagino y lo creo. Sí, la ansiedad es esto, ¿no? Es tal cual. La ansiedad es estar afuera de la vida, siempre. De hecho, muchas historias que se escuchan muy sanadoras empiezan por, tenía mogollón de miedo a no sé qué, y mira, pasó, y bueno, pues mira, al final, y es como que cuando la realidad te coloca esa catástrofe, muchas veces hay como un aprendizaje, un pasito Sí, claro. adelante, un enraizamiento, Sí, sí. algo que como que da peso a la persona, ¿no? Porque claro, si tienes como tres cosas horribles en la cabeza que no son tuyas, ¿no? Probablemente son pues la falta de Sí, dinero, que se separe la familia y no sé qué cosas sí. que seguramente a ti Hay algún accidente, siempre hay algún accidente, ¿no? Alguna muerte de un ser querido, ¿no? O propia, o alguna enfermedad que está por venir, sí, tal cual, tal cual, tal cual, tal cual. cuando ya alguna te pasa y no te has muerto, como te dice la voz, no te vas a morir, eso va a ser No, no, de ahí no vas a salir nunca más. Hay la saludable sospecha de, bueno, si de esta tampoco me he muerto, como se suponía que me decía mi voz, pues a lo mejor también puedo empezar a cuestionar qué A sobrevivir a las ver, demás.
A veces sí, está esa ventanita de comprensión de que en realidad hasta, mira, me separé y mira, finalmente no fue, no solo que no fue tan terrible, sino hasta que a un punto fue para bien. Digo, muchas veces está esta comprensión, pero muchas veces no, ¿eh? Muchas veces me separé y bueno, está bien, no me morí, pero vas a ver cuando me separe la próxima. O sea, no, porque el ser humano no aprende solamente porque envejece, ¿no? El ser humano aprende porque aprende porque quiere aprender y aprende porque busca ayuda. Entonces, digo, y aprender es difícil porque los precios que se pagan por crecer son muy altos, ¿no? Entonces, digo, cuestionar esto que pensamos. Hoy un paciente me decía, claro, así lo decía como con comprensión y como casi con pena, ¿no? Claro, dice, pues me estoy dando cuenta que lo que yo pienso muchas veces no soy yo. O sea, como que yo puedo mirar lo que pienso y estar de acuerdo o en desacuerdo con lo que pienso. Y claro, esto es como oro en polvo, porque ya darse cuenta de esto, ¿no? En general uno está totalmente identificado con los pensamientos, ¿no? Uno se cree lo que le dice la mente como si fuera la palabra santa, ¿no? Y la verdad es que pensamos cualquier cosa, 1000 veces pensamos cualquier cosa, ¿no? Hoy Tal cual. me decía, escucha, que es que puede que estoy empezando a pensar que a lo mejor no llego al éxito este de ser el mejor, y me quedo aquí y le digo, mira, bien que empieces a pensar eso, porque eso en concreto encima no era ni tuyo, no era ni tuyo, ni lo tienes encima. O sea Tal que cual, bien, sigue, me voy por tal ahí. cual, tal cual, tal cual, tal cual, tal cual, tal cual. Bueno, ¿qué O sea, más tenemos? Dale, Rosa. ¿qué relación tiene la ansiedad con la hiperexigencia? Mucha, mucha, mucha. Mucha porque la ansiedad, como decimos, ¿no? La ansiedad, o recién lo decías un poco, Diana, es como el intento desesperado de llegar, es paradójico, la ansiedad es el intento desesperado de llegar a un lugar sin ansiedad, ¿no? Es como la carrera loca, desesperada por llegar a un lugar en donde no haya tensión. Y esto tiene muchísimo que ver con la hiperexigencia, porque la tarea de llegar a ese lugar sin tensión es una tarea completamente hiperexigente e imposible. O sea, cuando yo me planteo llegar a un lugar en donde no haya tensión, que puede ser cuando ascienda en el trabajo, cuando me compre el auto, cuando me case, cuando tenga un hijo, lo que sea, uno lo puede poner en cualquier cosa, como la fobia, ¿no? Uno lo puede poner en cualquier cosa. Cuando uno se plantea como objetivo ese lugar sin tensión, tiene todos los componentes de la hiperexigencia. O sea, es un lugar que no se puede alcanzar. La hiperexigencia finalmente es eso, es plantearme un objetivo inalcanzable y después enojarme conmigo mismo porque no lo alcancé. ¿Se entiende? Bueno, y esto y la ansiedad vienen pegaditos. Casi podríamos decir que la ansiedad es la consecuencia de la hiperexigencia en un punto. Si soy hiperexigente, voy a estar ansioso de alguna manera o de otra. Uh-huh. Es como querer llegar al sitio donde voy a estar seguro. Y Seguro claro, es, sí, y seguro aquí claro, es intención, claro. Seguro es claro. intención. Sí. Entonces, ¿quién está seguro? O sea, pero no por nada, no porque sí que la seguridad no existe, sí que nunca sabes lo que te va a pasar mañana. O sea, el nadar en la incertidumbre, que no significa que te encante, ¿eh? No, yo sí que me encanta, soy antifrágil y cuanta más incertidumbre, mejor. Pero nadar como se vaya pudiendo de la mejor manera posible en un mundo incierto, en una vida incierta, eh, pues es que en ese océano es donde se juega la dulce. Sí, yo diría en poder prever lo poquito que podemos prever, ¿no? Digo, tengo que tener dinero para pagar la factura de fin de mes, si no me van a cortar la luz. Bueno, tampoco es tan grave, pero bueno, quiero evitarlo. Y en soportar todo lo que no podemos prever porque no depende de nosotros, ¿no? Digo, soportar eso y entender que, bueno, evidentemente somos pequeños ante algo más grande y en darle un lugar a esa incertidumbre, ¿no? Tratar de reducirla en nuestras posibilidades, pero no intentar reducirla por completo, ¿no? Bueno, ahí hay algo de la adultez y ahí hay algo de la ansiedad que se tranquiliza.
Sí. Hay un libro buenísimo que se llama El cisne negro, de un filósofo contemporáneo, se llama Taleb, y habla de esto, de que, o sea, la vida es completamente incertidumbre, que llega un cisne negro y lo cambia todo y es impredecible y Mm. eso no se puede ver. Y a mí me dio ansiedad mientras lo leía, porque claro, yo decía, es que este hombre tiene hasta las cuentas matemáticas hechas de que es verdad que todo lo que planificamos, todo lo que intentamos asegurar, nuestro pequeño trabajo de hormiguitas, eso, o sea, tiene muy poco calado. En realidad llega la vida con cosas buenas, malas, regulares y ahí es donde... Y toda esa ansiedad que me dio darme cuenta verdaderamente cuánto de pequeños somos, cuánto poquito podemos controlar, al final me hizo como en parte hasta reconciliarme con la idea de, bueno, nada, nada y haz a tu alrededor eso poquito a lo que puedes acceder y luego sigue, sigue viviendo la vida sabiendo que se controla muy poquito y que está bien, que bueno, que es como es de todos, así. Sí, eh, me- sí, estoy completamente de acuerdo. Lo único que quizás no es tan poquito, o sea, podemos armar todo un jardín. Sí, puede venir el tsunami, pero en general no viene el tsunami. O sea, puede, puede venir, pero en general no, ¿no? O sea, hay mucho que podemos controlar, no me gusta, pero sí que podemos decidir. Y por supuesto, eso está metido en lo que no podemos. O sea, es un lugar en el centro de algo que no podemos decir, ¿no? Es como la vida, ¿no? La vida es un pedacito de ser en el no ser, ¿no? Estamos, ahora, en el pedacito de ser podemos decidir de qué color pintamos la pared. Y bueno, por lo menos vivimos en una pared de color que a nosotros nos gusta. No es poca cosa eso. Ganado yo. El color, esta pared la elegí yo, ¿no? Por lo menos hasta que no venga el tsunami. Bueno, muy bien, muy bien. Ujú. Estaba pensando que si podemos decidir, o sea, podemos decidir o lo Sí, tenemos, no, podemos tenemos. decidir. No, podemos decidir. Yo creo que, como decimos, ¿no? Somos padres del niño que tengo adentro, lo cual implica un montón de cosas, escucharlo, darle lo que me pide, darle lo que necesita, ayudarlo en sus vínculos, o sea, podemos decidir, somos padres de ese niño, lo cual implica un montón de movimientos muy profundos, y como decimos, somos hijos de la vida, o sea, la vida nos acuna, ¿no? Nos mece, y además la vida nos da siempre lo mejor. Claro, entender esto en algunas circunstancias es casi imposible porque nuestra capacidad de comprensión es muy limitada, ¿no? Pero bueno, como los niños con los padres, el niño no entiende por qué no le dejan meter el dedo en el enchufe. Sí, es tan lindo meter los dedos en los enchufes. Y sin embargo, los padres saludables evitamos que metan los dedos en el enchufe. Bueno, a veces la vida funciona igual. Bueno, nos han hecho una petición Dale. genérica, aunque yo creo que quizá podemos decir algún titular y hablar más en profundidad, porque a mí me parece que es de la más interesante. Que hablemos de la hipocondría. Bueno, habremos de profundidad. Agrego, creo que Rosa toma nota de todo esto, ¿no? De todos los pedidos de temas. Hoy me pidieron también Neri, que me mandó un mensaje especialmente y me dijo, hablen de la depresión posparto. Así que también lo anotamos, la depresión posparto. Ahí creo, ahí Rosa va a ser la que mejor pueda hablar de todo esto, ¿eh? Bueno, también anotamos depresión posparto, Es sí. abrir un melón, ¿eh? Porque Bueno, yo me bueno, acuerdo bueno, bueno. de cuando yo fui a la matrona, lo voy a contar, o sea, la matrona nos decía que teníamos que atender a nuestros bebés, pero que tampoco podíamos despreocuparnos del marido. O Ah, sea, bueno. teníamos que Bueno, bueno. Ah, todo el bueno, tiempo. bueno. De golpe tenía dos hijos, el marido y el bebé. Ah, bueno, bueno. Estupendo, eso viene genial para la depresión siempre. ¿Sabes? Por lo menos para el marido viene genial. Bueno, vamos a ver. Bueno, a lo mejor eso tiene que ver con la depresión postparto, ¿no? Me tengo que ocupar del marido, me tengo que ocupar del bebé, me tengo que ocupar de mí. Bueno, quizás es un poco exigente, ¿no? Bueno, pero los anotamos como temas, los anotamos como temas. ¿Mm? Sí, 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 pero ¿el ser hipocondríaco es un tipo de fobia? Sí, bueno, se podría meter ahí, sí, es como, no sería una fobia, no hay un objeto fóbico, es más bien, se me acerca más a la ansiedad, pero con algo puntual, ¿no? Que es
o con un miedo puntual que se me acerca a la ansiedad. No sería ni una cosa ni la otra. Está por ahí, ¿no? Este miedo a enfermarme, ¿no? Está por ahí. Yo creo en realidad que podríamos dedicar alguna charla a la hipocondría, y quizás a la hipocondría y a algunos otros cuadros más, porque es como interesante. La hipocondría tiene de particular que yo no le creo a nadie. No le creo a ningún médico egresado de ninguna universidad. Solo me creo a mí que estoy seguro de estar enfermo, aunque todos los estudios me dan bien, ¿no? O sea, hay en la hipocondría también algo muy soberbio. El hipocondríaco es muy soberbio, ¿no? Es como el que tiene miedo escénico en música. Es muy soberbio en un punto. No le cree a nadie de afuera, ¿no? Pero bueno, eso lo podemos tomar en algún momento. Bueno, y me parece que tenemos que ir cerrando. Y tenemos talleres, ¿no? Sí. Empieza tú, que me acuerde. Tristísimo momento en las charlas humanas. Tristísimo momento en las charlas. Bueno, tenemos talleres pronto, porque tampoco recuerdo. No, sí, el fin de semana que viene seguro hay en Barcelona. Creo que lo coordinás vos, Diana, además. No este que viene, el otro fin de semana hay en Barcelona. Y creo que también, aunque ahí sí ya no recuerdo exactamente, hay en Galicia también, ¿sí? Y también hay en Madrid dentro de poco. Bueno, en estos 2 o 3 fines de semana próximos hay en Madrid, hay en Barcelona, hay en Galicia, y a fin de mes, como siempre, hay en Buenos Aires, ¿sí? Estoy con la chuleta. Vale. Bueno, El 23 sí, de mayo, alguien llamado Diana Esteban coordina en Madrid un bien, taller hacer acordar, Rosa, porque no la veo muy acomodada. Dale, ¿qué más? Elisa en Coruña el 17 de mayo. Muy bien. ¿Y Y en Barcelona? otra tal Diana Esteban el 16 de mayo. ¿Viste? O sea, que andás sacando pasaje para ir del 16 de mayo a Barcelona. No tengo pasaje, lo que pasa es que luego no sé en qué día vivo, pero Bueno, yo bien. llego al día y aparezco en el tren. Bueno, y la semana del 25 de mayo, el 25 es lunes feriado en Argentina, pero 26, 28 y 30 hay talleres en Buenos Aires. O sea que vamos a tener en 15 días talleres en 4 ciudades, ¿sí? Y si le agrego una semanita más, el 6 de junio en Los Ángeles. O sea, vamos a tener talleres de escenas matrices en 5 ciudades, cosa que me da mucha alegría y mucho orgullo por lo que estamos haciendo juntos. Bueno. Claro que por favor que hablemos de TOC hipocondría. Vale, en la siguiente, para la siguiente etapa, porque este ciclo está cerrado con todos los temas ya. Hasta junio tenemos todos los temas cerrados, ¿no? Hasta julio. Bueno, pero para la próxima sí. Bueno, nos vemos la semana que viene, ¿no? Así es. Bueno, muchos abrazos. Les mando muchos besos y abrazos para todos y todas. Que estén muy bien. Chau.